Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar del poder de la palabra? No es lo mismo escuchar un discurso en voz de alguien cuando no sientes esa confianza, esa empatía incluso que te está transmitiendo esa persona, la facilidad con la que habla de ese conocimiento que ha aprendido de manera muy profunda y que justamente quiere transmitirlo y lo hace también a través de ejemplos, a través de anécdotas. Eso justamente es lo que mencionamos cuando hablamos de oratoria, ¿no? Es decir y saber además cómo lo dices para que llegue a esas personas a las cuales lo quieres transmitir. Y cómo te conecta con ese discurso y que además hay personas que han desarrollado tanto esta habilidad que logran convencer a alguien a pesar de que lo que están diciendo quizás no pueda ser cierto. Entonces esta habilidad... La forma de contarlo, por supuesto. Exacto. Logra esa empatía, ese humor, esa inflexión en la voz, el no tener a veces muletillas. Y esto se ha caracterizado ahora también por estar a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales, Se ha cómo transformado se incluso. logra conectar esta oratoria de manera correcta para enviar este mensaje a través de las plataformas digitales. Obviamente en estas redes sociales se utilizan otros elementos como los efectos, el sonido, y va más allá de la oratoria. Quizás tiene un impacto la oratoria, pero también los elementos que se le agregan. Pero, como lo decía Jocelyn, también es un arte y además que es algo que lo hacemos de manera cotidiana y que nos enseñan desde muy pequeño, porque si nos vamos a nuestros inicios, vemos cómo la exposición en clase era un primer ejercicio de oratoria que quizás a todos nos daba un poco de miedo, pero ya nos vamos preparando para dar un discurso frente a nuestros compañeros de clase. ¿No te pasaba de repente te ponías un poquito nerviosa cuando tocaban hacer las exposiciones? Mira, obviamente el miedo escénico ahí juega un papel fundamental y justamente es romper a través de todas estas herramientas, a través de la empatía, a través además de esa facilidad de llegarle a la gente, de llegarle con honestidad, porque eso es lo que se transmite, y transmitir pues obviamente lo que quieres decir, ¿no? Que llegue de manera correcta y que llegue de la forma en la que lo quieres contar. Pero no todas las personas tienen esta habilidad, se trabaja, hay unos que nacen con ese don. Exacto. Lo perfeccionan, un don que nace en Grecia, pero que se ha modificado obviamente con el pasar de los tiempos cuando revisamos algunos discursos de algunos oradores que han pasado a la historia justamente por la forma en la que dieron a conocer sus ideas. Y en este momento en las plataformas digitales es mucho más difícil, creo yo, desde mi percepción muy personal, porque tienes que conectar en muy pocos segundos con esa gente que fácilmente puede hacer scroll, puede Exacto. subir y cambiar rápidamente de contenido, pero... Y hay algunas profesiones, para ya darle pie a los invitados, hay algunas profesiones que requieren de mucha mayor oratoria o precisión en la oratoria. Por ejemplo, los políticos, los comunicadores sociales, en nuestro caso, debemos prepararnos muchísimo para poder llevar ese mensaje. Pero como siempre decimos nosotros, no estamos solos. Adelante. Así que vamos a ver quién nos acompañan el día de hoy. Ajá, bienvenidos ambos hombres también. El día de ayer también nos acompañaron dos caballeros, además de ti, Roger. Bueno, dos personas que conocen y manejan muy bien sus ámbitos. Cristian de Lepián, ¿lo dije bien? Así es, buenas tardes Venezuela. Profesor Feliz de oratoria. de estar aquí. Y por acá Eric González Lozano, especialista en marketing digital. Bueno, Eric nos ha acompañado en otras oportunidades. Así es. Cristian, es la primera vez Es que la estás primera con vez y nosotros. sé que estoy más que seguro que no va a ser la última. Bienvenidos. Mira, por aquí el flaco de las redes, mejor conocido como el flaco de las redes. Sí, el pana de exacto. Eric. Así me han bautizado, Roger. Jocelyn, un placer estar acá en este conversadito de poder este tema tan controversial, porque es un tema muy bueno para poder desarrollar y para la audiencia que nos ven, el tema, el poder de comunicar. Pero no solamente comunicar, saber cómo expresamos cada palabra con cada gesto y que esas palabras tengan un contenido, porque hoy en día las redes sociales, las plataformas digitales han minimizado parte del contexto. Entonces hay que saber cómo comunicar porque se puede malinterpretar algo que no sabes decir a través de la comunicación digital. Has dicho algo ¿Piensas lo mismo, importante.
Cristian, coméntanos qué es la oratoria para ti como profesor de esto, ¿no? Claro que sí, principalmente quisiera dar las gracias a todo el equipo de Venezolana de Televisión por la oportunidad y antes de definir qué es la oratoria, quiero también felicitar a todos mis colegas. Hoy se celebra el Día Internacional del Teatro. Felicitaciones a aquellas personas que hacemos del teatro y las tablas nuestra pasión de vida, nuestra profesión también. Para entrar en materia y definir qué es la oratoria, básicamente la oratoria es el arte de hablar en público. ¿Por qué se dice que es un arte? Porque hay muchas personas que se les dificulta hablar públicamente, porque entra en consideración lo que ustedes decían en la entrada del programa, el miedo escénico. Y también es importante entender, no es lo mismo el miedo escénico que el pánico escénico. Es diferente, porque el pánico escénico ya se trabaja como patología y entran especialistas de la psicología para poder ayudar a aquellas personas que sufren del pánico escénico. En cambio, el miedo escénico se puede trabajar fácilmente con actividades y dinámicas, en este caso de oratoria, o también actividades que son teatrales, funcionan muy bien. Además, a lo largo de la historia hemos visto, como yo mencionaba en un principio, donde se originó el tema de la oratoria, personajes que han luchado con sus dificultades o con sus miedos, básicamente, para expresarlo y lo han logrado. Es decir, que se puede superar. O sea, no hay barreras como para convertirse en un buen orador. ¿Es así, Cristian? Ay, claro que sí, siempre se puede superar. Fíjate una cosa, a veces pensamos que no podemos, pero ya simplemente la frase no puedo te limita Te a hacer muchas acondiciona, cosas y te claro. condiciona el cuerpo. Tenemos que trabajar siempre el sí puedo. El sí puedo y la visualización. Siempre le digo a las personas que trabajan en la visualización como herramienta que es fundamental. Hoy en día estamos viendo que el mensaje se tergiversa, el mensaje se cambia. Además que estamos en un tiempo 2.0. donde todo está en la inmediatez de la tecnología de las redes sociales y que muchas veces dicen por ahí, hemos crecido con esa famosa frase, no es lo que se dice, sino cómo se ¿Cómo dice. se Es dice? importantísimo también tener en consideración ello. Mira, y estoy de acuerdo con Eric, cuando él empezaba su intervención decía algo importantísimo, y es que quizás yo creo que Jocelyn, a lo mejor ahí diferimos un poco, yo creo que se ha minimizado, es decir, hay quienes se han preparado un poco más para tener una mejor oratoria, pero hay quienes han minimizado eso. Te escucho a Correcto. veces personas que se hacen llamar influencer y tienen una dicción, una pronunciación, incluso una puesta en escena terrible, pero aún así tienen una buena pegada en las redes sociales. Entonces es allí donde tú dices, wow, pero ¿qué está pasando entonces? Porque hay elementos que tú decías, no todo tiene que ver en las redes sociales, en la comunicación digital, el tema de la oratoria, porque hay elementos como el que nosotros llamamos el tipo gancho. En los primeros 10 segundos de ese video es el que te va a cautivar y es lo que el público desea. Si a partir de ahí esos 10 segundos te cautivan, empieza esos 60 segundos a correr. Yo escuchaba a Cristian, yo decía, el tema del oratorio, anteriormente en una exposición tú podías desarrollar muy bien la oratoria. Hoy en día esos, entre comillas, influencers se preparan solamente para hablar un minuto. En un minuto ellos sintetizan todo, pero están perdiendo el lenguaje o están perdiendo la forma de comunicar como debería ser el respeto al castellano. Ahí Así sí es. quiero entrar en consideración algo que me parece fundamental que lo podemos rescatar. Adelante. El hecho de la preparación. ¿Qué pasa? Hoy en día, yo que soy profesor, hemos hecho estudios donde la gente no quiere ser educador, la gente no quiere ser comunicador, la gente no quiere ser doctor, la gente quiere la inmediatez del momento es, tengo mi teléfono inteligente, me grabo, pego un video en Instagram, en TikTok y soy influencer y tengo mucho dinero y tengo seguidores. Entonces, ¿dónde está la preparación? Ustedes que son comunicadores sociales pasaron por una universidad, yo que también estudié educación, pasé por una universidad Roger, todos pasan por una universidad Eric, todos. Entonces, la preparación juega un papel preponderante. Y hoy en día la gente no quiere eso, la gente quiere simplemente tener un teléfono inteligente, grabarse, pegarlo en las redes y soy feliz. Y nos damos cuenta que hay vicios del lenguaje por lo que suben su contenido en las redes sociales. Y nosotros como comunicadores, como adultos, tenemos vicio del lenguaje y la gente lo sigue replicando porque no leemos, no nos documentamos. Cristian, y aplaudo lo que dice. Yo le mando un mensaje a mis alumnos de innovación y tecnología. Nosotros en primer año estamos desarrollando una clase que es el tema del cómo desarrollar un podcast. Pero un podcast educativo, un podcast que le permita a nuestros niños, a nuestros muchachos, desarrollar una comunicación alternativa, pero respetando realmente, primero, el lenguaje del castellano. Segundo, el mensaje que tú vas a dar. Y tercero, que como esta plataforma, como lo ha hecho BTV, como lo han hecho ustedes, Roger, Jocelyn. Bueno, hemos tratado. Utilizar la comunicación alternativa para llevar un mensaje, un contexto. Todo esto tiene que tener un mensaje positivo, porque a veces vemos contenidos que no tienen contenido. Valga la redundancia, Total. hay contenidos en las redes sociales que no generan nada en la sociedad, no tienen un contenido positivo Al igual para que, el desarrollo. que los influencers, no, yo soy influencer, pero ¿qué estás influenciando, ¿De qué hermano? forma ¿Qué lo estás valores estás haciendo? llevando
actuando. O Es sea, que epistemológicamente no busca el significado de la palabra influencer, que es una influencia, una persona que tiene un impacto en tu vida de forma positiva. ¿Cómo influyes en otras personas a que cambien su estilo de vida, que sean mejores? Entonces, ¿somos influencers o realmente estamos replicando un mensaje en las redes sociales? Y rescato aquí lo que decía anteriormente, el tema de lo que vemos en las redes o escuchamos. Las canciones, por ejemplo, El anillo pa' cuándo. Esa famosa canción, de ahí comienza un vicio del lenguaje. Porque no es para cuándo, es para cuándo. El pa' cuándo nos identifica a los venezolanos porque forma parte del argot popular, el pa' cuándo. Pero O el pa'lante también. pa'lante, pero ya realmente ahí estás cortando la comunicación, porque ya comienza un vicio del lenguaje, que es una dislalia sustitutiva. Cambio una R por una M, o cambio o sustituyo, omito palabras dentro de lo que es la oratoria. Entonces ya ahí comienza un vicio y la gente lo va replicando. Ya la gente dice, ¿pa' cuándo? ¿Pa' adelante? o la R por la L, por ejemplo. Correcto, los orientales, sin desmeritar a nadie, pero en Oriente pasa muchísimo eso, la sustitución de las letras. Nosotros somos comunicadores, los cuatro somos comunicadores, pero no le han pasado que ven un TikTok repetidamente y después repiten esa palabra y uno dice, ya va, ¿Qué ¿qué está pasó? pasando aquí? ¿Qué clase de brujería es esta? Bueno, porque claramente tú lo mencionabas hace un rato, esa regla de los primeros segundos con los que conectas con ese mensaje, se queda ahí, se queda en el subconsciente, así es como nos grabamos los coros de algunas canciones, Total. porque eso es lo que ha hecho TikTok a veces, digamos, nos ha llevado a conocer ciertas canciones que a veces, yo lo decía en otro programa en cualquier momento que no recuerdo en este tema, sí, viralizan los coros, cuando escuchas la canción completa, pues no sabes ni siquiera qué canción está. O dicen al cualquier menos que diga barbarie. algo. Mira, Completamente. sí, antes de que se me vaya la idea, tú mencionabas hace un rato algo acerca de las herramientas, ¿no? Y de la posibilidad que tenemos. Y yo creo que se tergiversa un poco el significado de la herramienta a propósito de lo que ha sucedido. Hemos visto algunos contenidos obviamente sin criticar a nadie sobre lo que hace, porque es libre de hacer lo que quiera hacer y la gente es libre de consumir este contenido como lo quiera consumir. Pero incluso cuando tú hablas de podcast, la gente dice, ay, vas a decir puras tonterías. Pasa mucho en este momento que el concepto como tal de podcast es un concepto viejo, o sea, imagínate tú. Pero obviamente Además, como se ha adaptado a las modificable. buenas, sí, como se ha adaptado a las nuevas plataformas, la gente dice, bueno, van a hablar cualquier tontería. Nos ha pasado incluso acá, donde hemos tocado temas profundos, pero lo hemos hecho a través de la conversa. Completamente. Y que esto te permite tener este conversadito. Yo creo que esto es una de las mejores herramientas entretenidas para poder derrotar, por ejemplo, los TikTok. Además, ojo, yo soy fanático de la plataforma TikTok, porque tú también en TikTok puedes ver tutoriales, puedes ver historia. He aprendido muchísimo el tema de TikTok con historia. Depende de los contenidos Del que tú contenido, quieras claro. consumir. Las Y herramientas se son adapta. maravillosas. Y tú puedes adaptar tu algoritmo a ti. ¿Eso es mentira? O yo como no en el tema de especialidad en redes sociales, pero sí digo que tú puedes adaptar el algoritmo de las redes sociales que tú quieres, a lo que tú quieres consumir. Y eso es importante lo que dice Eric, porque me sucedió, yo que trabajo en la parte también audiovisual y soy profesor, subí un video a mi Instagram donde dice, soy profesor, y obviamente lo que está ahorita en tendencia, y ese video tuvo más de 26.000 reproducciones y la cantidad de personas que me siguen son educadores. Entonces ya el algoritmo me arrojó a que sean profesores que me sigan, más que la parte artística que he venido desarrollando y he trabajado. No, y enganchaste porque cuentas sobre tu cotidianidad que Sí. se asemeja a eso. Algo que quería, que me gustó mucho, que no sabía, que existe este pánico Sí. escénico. ¿Cómo podríamos diferenciar en qué momento tenemos miedo a pánico escénico? Mira, eso es importante, Roger, lo siguiente, porque el miedo escénico, por ejemplo, comienza el tema de trabarse la lengua, me cuesta mucho expresarme, pero ya cuando comienza la patología del pánico escénico, comenzamos la sudoración es excesiva. Te congelas. Las te glándulas puedes- sudoríparas comienzan a trabajar el doble, comienzan las axilas a drenar sudor, nuestras palmas de las manos también, y con el pánico escénico nos paralizamos por completo. Incluso te dan ganas de ir al baño. Te dan ganas de ir al baño, pero te bloqueas completamente con el pánico escénico y allí no hay quien te saque. Entonces la persona hasta puede tener lo que es espasmo o temblar del miedo. Mira, seguramente en tu experiencia te ha pasado Sí. esto y nosotros lo que queremos acá es que usted detecte, ¿no? Porque en este momento, para cualquier oficio, para cualquier profesión, para cualquier desenvolvimiento que usted tenga en la vida, es necesario aprender de la oratoria, ¿no? Y aprender ciertos trucos que lo pueden ayudar y eso es lo que queremos acá. Pero es momento de pausa y antes momento de publicidad. Publicidad. Con Pago Móviles BDB QR del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. ¡Juácata! Porque para el BDB el mayor valor eres tú. Ya venimos. ¿Te gustaría convertirte en un orador que cautive a su audiencia? Descubre las 10 características que te llevarán al éxito. Confianza.
La confianza es la base de la oratoria. Demuestra que dominas el tema y crees en tu mensaje. Una postura erguida y un tono de voz firme, un lenguaje corporal abierto, te ayudarán a proyectarla. Conocimiento del tema. Investiga a fondo, comprende el tema y prepárate para responder preguntas. Un buen orador no improvisa. Escucha activa. No hables, escucha a tu audiencia. La escucha activa te permitirá conectar con ellos y adaptar tu mensaje. Comunicación clara. Utiliza un lenguaje sencillo y directo. Evita tecnicismos y ofrece ejemplos para que tu mensaje sea comprensible para todos. Capacidad para adaptarse. Adapta tu tono, lenguaje y ritmo a la audiencia. Un buen orador se conecta con personas de diversos contextos. Narración efectiva. Cuenta historias que cautiven a tu audiencia. Usa recursos como la emoción, el humor y el suspenso para mantener su atención. Empatía. Conéctate con tu audiencia a nivel emocional. Demuestra interés por sus necesidades y preocupación. Humor. El humor puede ser un gran aliado para conectar con tu público. Utilízalo con moderación y asegúrate de que sea apropiado para la ocasión. Dominio del tiempo. Respeta el tiempo de tu audiencia. Sé conciso y organiza tu discurso para ajustarte al tiempo asignado. Pasión. La pasión es contagiosa. Demuestra tu entusiasmo por el tema que expones y conecta con tu público a nivel más profundo. Mira, vale, tremendas herramientas nos ha dado Carla, pero aquí tenemos un profesor, Cristian. ¿Acertado, no acertado? ¿Tienes algún dato más que nos puedas aportar? Sí, mira, estuvo muy acertado ese material que estábamos viendo allí, muchachos, porque por ahí decían sobre el anglicismo. Eso es fundamental, definir el anglicismo. ¿Qué es el anglicismo? Cuando unimos los idiomas, el inglés con el castellano. Es común en las redes sociales. Es común. hacer. E inclusive hasta nosotros mismos. ¿Pero es correcto? No es correcto. ¿Sabes por qué? Porque en Latinoamérica, en nuestra parte del mundo, en Venezuela, hablamos el castellano. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar en el inglés? A no ser que estés en Estados Unidos, estés en Inglaterra y utilices el inglés. Porque, por ejemplo, Jennifer López trabaja lo que es el anglicismo. Une el castellano con el inglés. Otra cosa que es importante definir, muchachos, no es lo mismo español que castellano. El subtítulo ya es español, pero realmente el idioma es castellano. Porque cuando tú vas al Pedagógico de Caracas, mi casa de estudio, tú estudias educación en castellano, literatura y latín, no español. Y el castellano viene de Castilla, España propiamente. Y normalmente decimos español. Y no es español, sino el castellano. Ahora, ¿qué pasa con el anglicismo? Normalmente la gente te pregunta, ¿cómo te fue hoy, Roger, en el programa? Súper. ¿Qué significa súper? Viene del inglés Superman, Supergirl, Superwoman, Supermarket. Podemos decir genial, estupendo, maravilloso. Y decimos súper o cool. ¿Cómo te fue cool? Porque no podemos decir me fue bien, me gustó, me fue excelente. Fino. Entonces, ya nosotros comenzamos, ya el fino comienza a ser una muletilla y también forma parte de lo que es los venezolanismos. El pecado. Chévere. Dios. Chévere. Chévere. Además que el chévere ya estaba en la Real Academia Española aceptado. Mira, yo siempre he visto el discurso y la puesta en escena como una película. ¿Y qué es una buena película? ¿Cómo se desarrolla? Tiene que tener un buen inicio, un desarrollo que te empiece a compenetrarte en la historia, el clímax. Tienes que entrar en ese clima para poder bajar y a lo último cierras con el cierre espectacular. Ese debe ser los puntos de un buen discurso, de una buena oratoria para que la gente enganche contigo. Porque si no, vas a perder totalmente el tiempo. Puedes tener un buen inicio, pero si no hay desarrollo y contenido, pierdes al público. Puedes tener un buen inicio, un desarrollo, pero si no hay una subida, que es el clímax que te va a llegar a la superemoción de tu público, vas a llegar a... no obtienes el cierre. Y lo más difícil, no sé si Cristian coincide conmigo, es el cierre de un discurso. Es lo más difícil que tienen los oradores en puesta en escena. Me ha pasado a mí a nivel político. Fíjense una cosa, Eric hablaba sobre los primeros 10 segundos. Pero realmente para mí, para enganchar con el público, son los primeros 5 segundos. Porque mi lema es proyecta, impacta y conecta con tu voz. Esos primeros 5 segundos, cuando tú entras a una entrevista de trabajo o a una entrevista a un programa y tú hablas por primera vez, proyecta, impactas con tu voz y conectas con el público. ¿Qué pasa con el tema del discurso? Hay técnicas para abrir y cerrar un discurso. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Queremos se les regaló a toda Anotar. Venezuela. Tenemos, por ejemplo, podemos comenzar con una parábola. Podemos comenzar con una cita de autor, que para mí es fundamental comenzar con una cita de autor, con una anécdota, inclusive para romper el hielo. Y hay muchas personas que les cuesta hablar en público y ya con una anécdota, iniciando el discurso, puedes romper el hielo. Cristian, te toca vender nuestro espacio, decir, mira, vayan al día, vean al día, ¿cómo lo harías?
¿Cómo lo haría de la siguiente manera? ¿Te ha pasado que últimamente no sabes el contenido que quieres consumir en las redes sociales o en este caso en la televisión venezolana? Te lo tengo. Sintoniza de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde el programa Al Día porque vas a conseguir temas de variedad y que te van a servir en tu cotidianidad. Grabado, listo. Señores, Para las redes. para las redes, una cuña publicitaria. A mí me ha pasado, y no sé que has tenido ese tema cuando uno comienza en esta área. Mi primer discurso totalmente. ¿Qué te pasó? Échanos ese cuento. Las cámaras delante de todo el mundo, y cuando veo las cámaras, uno se queda bloqueaste. así totalmente bloqueado, que uno dice, ya va, ¿qué pasó aquí? Si uno es tan buen orador en un espacio cerrado con público, pero cuando ya vas a proyectarte a otro medio, empiezas a ver otros retos, y ahí empiezas totalmente. Yo una vez traje para acá, en el primer podcast, a uno de los compañeros que estaban conmigo en comunicación y me decían en el estudio, ¿cómo puedes hablar con tantas cámaras encima? Ya es que ya uno se va adaptando y va perdiendo esos miedos y retos que se ponen en el momento. Mira, tú me haces recordar a mí algo, y es que obviamente a uno también le preguntan, yo me imagino que a ti te han preguntado, mira, a ti no te da, tú no tienes miedo. Bueno, primero, uno siempre, porque además uno entiende la responsabilidad que tiene al hablar frente a las cámaras y uno sabe, más en este programa que hemos tenido tantos retos porque hemos hablado de temas que quizás ustedes no nos han escuchado hablar en otras experiencias que hemos tenido a través de BTV, pero son temas además muy cercanos, muy cotidianos, temas con los que todos nos relacionamos. Pero sí, a nosotros también nos da algo de miedito, Sí mismo sientes como es. algo de adrenalina. Y yo creo que eso es sabroso hasta cierto punto porque te dice, es emocionante, ¿no? Estás vivo. Sentarse aquí todos los días, hacer esto y sentir ese miedito. A mí particularmente me sucedió, en una oportunidad estaba en una rueda de prensa con un personaje muy importante de nuestro país y me tocaba leer, presentar a los periodistas que iban a hacer las preguntas a esa persona para que las respondiera. Bueno, le hicieron una pregunta doble a esa persona y él le había hecho una pausa en su respuesta y yo pensé que había finalizado. No, y me dijo, épale, ya va, ¿qué pasó? Juro que en ese momento dije, bueno, me pueden pasar dos cosas. Me puedo bloquear, que obviamente eran hasta medios internacionales, o puedo continuar con una sonrisa y decir, bueno, adelante, porque eso puede pasar, nos podemos equivocar, pero hay que saber, ¿no? Cómo podemos resolver eso para salir al paso. Mire, yo me sumo al comentario de Jocelyn porque es así. Quizás las personas que nos ven a través de Venezolana de Televisión pensarán, no, bueno, ustedes lo dicen porque ya están en televisión y tal, pero todos tuvimos esos primeros comienzos. En mi caso, Sí. como reportero acá en Venezolana de Televisión, ese primer momento de estar en la calle, tener un micrófono, prepararte frente a una cámara y sobre todo estar en el canal del Estado, que la mayoría de las veces si te toca con un vocero de alto gobierno, siempre te toca ser el primero y todos los demás medios están esperando que tú hables Que tú hagas tu y pregunta. que lo hagas bien, porque para tú empezar, entonces siempre te van como dice vulgarmente hablando, aquí saliéndome la oratoria, discúlpame, te van a pegar los nervios. Entonces, es normal, lo que debes hacer es prepararte, y esa era una de las recomendaciones que nos daba Carla, y es que debemos prepararnos precisamente porque si sabemos el contenido que vamos a hacer, o sea, si nos preparamos para nuestra pauta, en este caso, van a haber menores posibilidades de que te equivoques y decir lo necesario mientras te adaptas a esta puesta en escena y puedes decir mucho más, pero mientras te vas adaptando es mejor decir a veces menos es más, es decir, entonces mientras te vas preparando, obviamente, si vas ya adquiriendo mayor experiencia, lo vas a hacer mucho mejor. Entonces, Cristian, no sé cómo ves tú ese tema de la preparación. Tomar nota, Cristian. Bueno, ¿Cómo- fíjense. ¿De qué forma influye Quiero esto? agarrar un comentario que dijo Carla. El tema de las pausas es fundamental. La pausa, lo que te sucedió, Jocelyn, con esa persona que entrevistaste que hizo una pausa y tú juraste que había terminado su intervención. El presidente de la República. Ah, bueno, imagínate. ¿Sabes por qué pasa eso, Jocelyn? Porque normalmente nosotros no hacemos pausas. Y gramaticalmente existe el punto, punto y seguido, punto y aparte, punto suspensivo y la coma. ¿Qué significan estos puntos gramaticales? Pausas, inflexiones. Y nos encanta hablar rápido porque queremos salir del paso, queremos salir del apuro y hablamos y decimos. Pero cuando hablamos tanto, en oratoria se llama verborrea. Hablamos y al final no decimos nada. Y eso le pasa a muchas personas, la verborrea. La preparación es fundamental. Por eso les quiero recomendar a las personas que están conectadas hoy en día con el programa, con el podcast, que fundamentalmente tienen que hacer principalmente un taller de teatro. El teatro te ayuda a liberarte de todos los miedos, de todo el miedo escénico, pena, prejuicio, tabú y también prepararse en la oratoria. ¿En qué sentido? Es importante que todas las universidades den un seminario, una cátedra o un taller de oratoria. Porque la oratoria no solamente se tiene que ver en comunicación social como carrera o en educación, deberían verse en todas las carreras, porque un arquitecto está en constante comunicación con las personas. Un doctor igual. Un ingeniero, Imagínate lo hace entonces todo el mundo. un ingeniero, un doctor que te diga,
a la final, más sin embargo, fuera sabido, íbamos, veníamos, Sangran estábamos. los oídos. Imagínate, Sí, otra claro. cosa que tú dices, Roger, sangran los oídos, pero actualmente la Real Academia Española ha aceptado términos que tú dices, Dios mío, de verdad. han generado controversias, El sí. imprimido ya está aceptado. ¿Cómo? Sí, sí. Sí. Normalmente crecí con impreso Claro. y yo no le permito a mis estudiantes que me digan imprimido, pero entonces jugamos un doble discurso. ¿Cómo tú no le vas a permitir a los estudiantes que digan imprimido cuando la Real Academia Española lo aceptó? Sí, pero te hace el cerebro así como, Claro, hace ¿qué ruido. pasa? Empieza- Sí, igual que el hubieron. Hay gente que dice hubieron y no es hubieron. Hubo, Mira, pero está aceptado. Yo me manejo en el tema comunicacional y en el tema político. Yo siempre, en los discursos políticos, nunca anoto mis discursos. Siempre Pero ni siquiera líneas, o sea, como un solamente patrón. palabras claves. Ok. ¿Cuáles son las palabras del inicio? ¿Cuáles son las palabras que debo utilizar para el desarrollo? ¿Y cómo debo cerrar? Pero palabras. Es lo que utilizo yo para poder dar un discurso. Siento que al momento de escribir tu discurso puedes perder totalmente la naturalidad, lo que decía Cristian, la puesta en escena, porque ya tienes este discurso escrito y no sabes cómo adaptarlo a tu público, porque cuando llega el momento no sabes cuál es el público que te toca. Tú crees que va a ser el público que siempre te va a escuchar, pero no, va a haber diferentes públicos. Y cuando empiezas a mirar las caras, algunos se están viendo serios, otros se están riendo, cómo tú empiezas a ¿Cómo conectarte manejas con eso? ellos. Y Claro. debes manejarlos también. Mira. Debe haber una conexión con ellos. Tal cual, y eso lo mencionaba al inicio del programa, el tema de los políticos, ¿no? Y cómo usan la oratoria. A ver, ¿cómo sería esa pegada? Porque obviamente deben tener una buena oratoria, pero también tienen que ir a la acción, ¿no? No solo es el Correcto. verbo. Entonces, a tu recomendación, quienes se están iniciando en este tema de la política, a tu juicio, ¿cuál es la importancia de la oratoria en la política? Uno, primero que lo que tú decías muy bien, que nuestro discurso está acompañado con nuestro accionar, que cada vez que nosotros podamos tener ese mensaje con nuestra población, poder ese desarrollo de lo que nosotros decimos y la gente lo vea en tu día a día, porque también nuestro pueblo es sabio y aquí hemos tenido una escuela de todo lo que se ha pasado en el tema político. Y segundo, la oratoria tiene que transmitir emociones. Si tú no le transmites emociones al público, el sentimiento, esa energía, créeme que no jamás vas a conectar con ellos. Bueno, porque Chávez conecta tanto con la Total. gente, más allá aquí digamos, de inclinaciones políticas, la gente que lo haya querido, la gente que lo haya amado. O sea, conecta justamente porque cuenta anécdotas, conectó porque contó además su vida como era y obviamente era muy parecida a la que vivió el pueblo venezolano, por eso que conecta, porque además era muy espontáneo, obviamente sí, se lanzaba discursos larguísimos y la gente se sentaba a escucharlo completamente. Correcto. Ahora bien, fíjate una cosa, Jocelyn, eso que hablaba también Eric del discurso. Hay varios tipos de discursos y el público tiene que entenderlo también. El presidente Chávez, nuestro presidente, él los discursos no los hacía escritos ni No. memorizado. Él improvisaba los discursos en el buen sentido de la palabra, que todo estaba aquí. No Él sabía, falta, claro. no hacía falta tener el discurso escrito para él saber lo que le iba a decir al público, de qué manera lo iba a conectar. Ahora, ¿qué sucede? Hay varios tipos de discursos. El escrito, el memorizado y está también el leído. Y comenzamos con el mixto. El cuarto es el mixto. ¿Qué es el mixto? Cuando trabajan todos los anteriores. Y el presidente Chávez trabajaba el improvisado. Normalmente vemos algunos políticos que tienen su discurso, pero ¿qué pasa cuando tengo el discurso? Que hay personas que tienen errores inclusive hasta para leer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos leyendo, estamos con la hoja aquí y no vemos al público. ¿Qué pasa? La conexión comienza con la mirada. Uno se enamora con la mirada, uno conecta con la otra persona con la mirada. Entonces, si yo voy a estar leyendo un discurso con la hoja y no veo al público, no me conecto con el público, ya hay el mensaje, hay una interrupción. El canal de la comunicación se rompe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leo, veo al público, conecto con las personas. Mira, en la parte anterior te preguntaba algo muy importante para dar herramientas, ¿no? Esa persona que, bueno, que se está iniciando, se ha preparado, pero está conociendo nuevos escenarios. A mí particularmente, digamos, cuando voy a expresarme en espacios públicos, en donde van a ver muchas personas, voy a ver muchas caras, a mí me gusta conocer el espacio físico, saber hasta dónde me puedo mover y eso me ayuda muchísimo. Para estas personas que de repente se pueden llegar a bloquear, o sea, ¿qué hacer en ese momento? Ahí les voy a regalar una técnica teatral que aprendí hace algunos años que me funciona. Y dice así, una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Nadie sabe lo que tienes que decir sino tú. Es decir, tú le puedes mentir al público de buena forma, con Pero no lógica mientan. y coherencia. Así estés nervioso, tengas inseguridad, tengas pánico o miedo escénico. Pero si tú te crees el discurso, el público se lo va a creer. Si tú estás dudando, tartamudeas,
el público no va a conectar contigo. Por eso digo, una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Dite todos los días pensamientos, yo sí puedo, yo sí soy mejor orador y lo vas a lograr. Y si Ajá, te pero bloquea- se bloqueó, se quedó parado ahí. Ajá. Esa. ¿Qué no voy a hizo- hacer? no puedo El hacer más nada. bloqueo, la pausa. ¿Qué pasa con la pausa? Son esos 5 segundos o 10 segundos que tú tengas para organizar tu estructura mental, salir de ella y decir lo que tengas que decir. En este caso se me olvidó el discurso porque la gente se lo memoriza el caletre, como decimos coloquialmente, que hago pausa. La pausa me va a servir para improvisar y para seguir con mi discurso. Y Mira, esa, acá- y esa pausa yo la acompañaría, que se lo digo a mis estudiantes también, la oxigenación del cerebro. Totalmente. Oxigena el cerebro para que él pueda fluir las ideas. Porque en ese momento te bloquea. Sí. Pero empieza un ejercicio de Respira. respiración. Ujú. De respiración. Y créeme que se te vienen las ideas. Ahora, Roger, disculpa que te interrumpa, también entra lo que es la neurooratoria. ¿Qué es la neurooratoria? Un cerebro hidratado piensa mejor. El beber agua también. Sí, Es señor. importante beber agua. Si tú no bebes agua, se reseca la garganta, comienza la lengua a trabarse y no puedes comunicarte correctamente. Entonces tenemos que beber agua, no tomar porque se toma lo sólido, se bebe lo líquido. Debo beber agua, oxigenar mi cerebro también y comenzar el discurso nuevamente. En la próxima parte te voy a hacer una pregunta y es sobre la expresión corporal. ¿Dónde colocar las manos? A veces sucede que estamos frente a la Sí. pantalla, frente a un auditorio y no sabemos dónde colocar las manos. O Y hacemos eso- esto. Sí, hacemos incluso a veces los esto. reporteros, muchos reporteros tienden a hacer esto. A mí me enseñaron que esto da como que estás aferrado al micrófono, se te va a caer, estás aquí todo nervioso. Siempre es mejor tener la mano a un lado y hacer. No, y la expresión corporal dice mucho de esa seguridad que tú quieres transmitir. Vamos a una pausa para que usted beba agua. Nosotros también, y ya venimos. Y conéctate con nosotros, Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S, al día.tv8. Ya venimos Mira, con saludos más. a Whitney, esta nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, ¿sí? Sí. Whitney, te queremos, Whitney, te queremos. Ya venimos. ¿Crees que la escritura y la comunicación del castellano se ha desvirtuado con la aparición de las redes sociales? Hoy nos vinimos a las calles de Caracas, específicamente en el centro, para saber cuáles son las frases y modismos que más utilizas en redes sociales. Acompáñeme. ¿Cree usted que la escritura y la comunicación del castellano se ha desvirtuado con la aparición de las redes sociales? Sí se ha desvirtuado bastante y también la cosa de los muchachos jóvenes ahorita que no hablan el castellano que deben hablar, sino hablan otras palabras que no van acorde con el castellano, pues. Sí, usualmente trato de mantener las cosas lo más claras posible y creo que los modismos son una buena manera de que tiene el venezolano y el venezolano joven, de hecho, de aclarar las cosas de una manera más simple y un vocabulario un poquito más coloquial, más de uno. Estamos, en vez de decir estamos, coloco estamos. Por decir, bueno, está bien, coloco estamos claros. Una cosa así. O sea, trato de no usar malas palabras porque no me gusta y ¿Y cómo lo escribes? ¿Utilizas modismos? En vez de escribir DP, pones DPND. O sea, lo escribes completo. Así como escribimos, así queremos hablar y viceversa. Así como hablamos, queremos escribir y realmente para un público tan extenso no estaría bien. El castellano es uno de los idiomas más complejos. Sin embargo, hay quienes como yo quieren preservar todas sus riquezas. Y ustedes, muchachos, ¿cuáles son los modismos que más utilizan al momento de chatear o en redes sociales? ¿Por qué? A veces que XQ. Ay, no, sí, ahí sí sufro. Igual ay, hay una palabra, ahorita no recuerdo, No, ¿te acuerdas? Lo recuerdo. dije. No, Si se acordaran de esta expresión que nació de un juego de tibia, un juego muy popular entre el tema que era LOL, que era mucha risa. Ah, Y sí. todo el mundo decía XD. Mira, Roger dejó una pregunta al aire fundamental que me gustaría rescatarla aquí. El tema de la expresión corporal. Roger hablaba de la expresión corporal, es fundamental, porque ¿qué pasa? La posición que Roger decía con el tema del micrófono, la posición como la agarro, hay una posición que siempre nos enseñan en la oratoria, que es la aljiba, que es esta posición de las manos. ¿Qué pasa? Siempre es importante enseñar las palmas de las manos porque te da seguridad y confianza. Si tú tienes las manos atrás, escondes el mensaje, escondes veracidad, escondes lo que es la verdad. o brazos caídos, Brazos ¿verdad? caídos. Exacto. Si tú siempre expresas con las manos al frente, hay verdad. Inclusive hasta la mirada, porque si uno está hablando con una persona y ve hacia arriba, buscas argumentos. Si ves hacia abajo, estás mintiendo. Entonces, la conexión con la mirada tiene que ser preponderante y fundamental en lo que es la oratoria. Buenísimo, son tipsitos Tome dato en caso, ¿yo? que nos ayudan, sí, a saber incluso. Mira, yo siempre he dicho que esa técnica de mirarse al espejo, ver cómo uno se expresa, ver cómo uno sonríe, ver cómo uno mueve las manos, eso ayuda mucho. De hecho, a mí
me preguntan, ¿qué haces tú? Bueno, yo cuando tengo algo importante, obviamente, ensayo lo que voy a decir frente al espejo, porque es la única manera que voy a saber si es creíble lo que estoy diciendo, si puede llegar, si llega, me escucho, o sea, puedo ver este tipo de cosas. Yo Y la voy a técnica decir del algo, espejo no disculpa. falla. Jocelyn siempre está muy atenta a ver qué herramienta tiene para saber si alguien le está mintiendo o no. Esto lo he visto en varios programas. Sí, Así que el bueno, soy novio- muy el novio está observadora. Sí, soy Pero eso que observadora. decía Jocelyn de estar constantemente repitiéndose lo que va a decir, no estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque entra en el tema de las inflexiones, porque memorizo todo lo que voy a decir o voy a enseñar lo que voy a decir y cuando vaya a decirlo al momento, quizás No no, me es va la a salir forma igual. correcta en cómo tiene que ser expresada, porque comienza la inflexión o el tema de lo que es la forma, el tono que utilizo para decir el mensaje. ¿Por qué llegaste a esta hora? ¿Por qué no me respondiste? No, yo Correcto. Mira, pero No, la no, gente que, no tiene- no tiene que ver con está en este medio, o como tú lo decías, la oratoria tiene que estar, es algo transversal en todos los espacios. Totalmente. Escucharse para poder cambiar esos errores. Ejemplo, en mi caso, yo siempre cuando hablo muy rápido, debe decir nosotros, digo nosotros. Ah, exactamente. Pero es que el tema, hay momentos en la radio. En la radio tú tienes que ser vas por una entrevista de radio, tienes que hablar rapidísimo, porque el tiempo es oro en radio. Es el tiempo más corto que existe en los medios de comunicación. Fíjense también otra cosa, muchachos. En la entrevista que hizo la reportera, había un señor que estaba hablando Ya sobre sí vi. el modismo que utilizamos en la cotidianidad. ¿Qué sucede con las redes sociales? Eric, también nos hemos dado cuenta que comenzamos hoy en día. ¿Qué tal el outfit que estoy utilizando? El skincare. Y comenzaba el mandibuleo, skincare. Entonces, no hay nada mejor que hablar de forma correcta. Porque, ¿qué Natural. pasa? El mensaje tiene que llegar a todo el mundo. Fíjate una cosa, quizás la generación de hoy en día ha avanzado más que la de nosotros y saben qué significa el skincare, un niño de 10 años. Pero el mensaje tiene que llegarle a todos por Claro. igual. Un niño capaz de 5 o 4 años no va a saber qué significa skincare. Es más fácil decir, utilizar lo que es un producto de maquillante o una mascarilla para refrescar el rostro, más que decir skincare. Y O engolar la rutina voz. facial, La de rutina, cuidado facial. correcto. Y engolar la voz. Engolar la voz también No, pasa mucho porque sí. quiero sonar interesante, a ver qué tal puedo conectar con las personas. Y no es tu voz natural. Claro. Es una voz que inclusive está nasal, porque hay gente que habla sin nasal, porque tiene el resonador mal ubicado. Y algo también decía en el material que nos presentaron, el tema de la escritura. Ujú. Porque en los contenidos en redes sociales, un buen contenido debe tener un buen texto. Un guión. Un claro. guión y todo. El rey de las redes sociales es el contenido. Y no solamente el contenido oral, el contenido que ese texto que tú le dejas para que la gente lea. Tú tienes 3 ocasiones para enganchar a alguien. Primero, el gancho de 10 o 5 segundos. El video que tenga que tener muy buen audio. Y lo segundo, cuando ellos van a dar like y comentar, empiezan a leer el contenido. Si no hay un buen contenido para leer en ese post, solamente vas a encontrar un like, pero no vas a encontrar un comentario. Nuestra productora Ahí dice está que tu respuesta, Maite. Sí, nuestra productora nos dice que los likes a veces van hasta personas que no tienen buena oratoria, no hacen un buen discurso, pero también va con que en las redes sociales somos capaces de hacer cualquier cosa por un like. Por Y eso un tuvimos un programa casualmente De con ese hecho. nombre. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, Se señores. nos acabó ya. Sí, Dios. Nos Bueno, fuimos. las redes sociales para que los puedan contactar. Por allá, Cristian. Me pueden seguir como @soy el profe Cristian y recuerden siempre, proyecta, impacta y conecta con tu voz es mi lema. Si quieres saber un poco más de oratoria, sígueme en las redes sociales y utiliza el hábito de la lectura porque siempre te va a ayudar. El flaco de las redes. Y a mí, como siempre, el flaco de las redes. Por todas mis redes sociales, ahí estamos dando tips, estamos dando talleres, estamos asesorando totalmente a nuestros emprendedores en Venezuela. Siempre nos ponemos a disposición para seguir fomentando el buen contenido por las redes Mira, sociales. la oratoria para los emprendedores, imprescindible en estos tiempos, sobre todo Vamos a en sacar estos un tiempos taller, digitales. Cristian. Vamos a hacerlo. De aquí. Ajá, Tal cual. Eso. Y Jocelyn también Tienen nos ese acompaña y Roger. compromiso. Vale, sí Surgió va. hoy al día. Mira, nos despedimos. Agradecemos también a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa. Saludamos además a quienes, bueno, están hoy cumpliendo con todas esas tradiciones religiosas, ¿verdad? Enviamos nuestros saludos, nuestro abrazo. Gracias por estar conectados con nosotros y los invitamos a seguir, por supuesto, nuestro contenido a través de @aldia.tv8, @RogerVillegas TV, @Jocelyn Correia. Nos fuimos. Feliz tarde para todos. Chao.